Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Hola, ¿qué tal? Con el gusto de saludarles y saber que me acompañan en este nuestro 11º capítulo en el que vamos a estudiar, a analizar, a orar con el Salmo de la balada del desterrado, el Salmo 137. Para estudiar este Salmo 137 habremos de recordar nuestro capítulo 6, en el que estudiamos el Salmo 78, y vamos a poder darnos cuenta que en ambos salmos están relatándose diferentes historias en diferentes momentos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Así entonces, haciendo rápidamente y nuevamente un repaso de esta historia, que es, repito, la historia de la salvación, vamos a saber siempre partiendo, ¿verdad?, de que nuestros grandes patriarcas fueron Abraham, Isaac y Jacob. Jacob, que también llamado Israel, así lo llamó Dios, tuvo 12 hijos. Y estos 12 hijos, su descendencia, formaron las 12 tribus de Israel. Nosotros sabemos que Abraham fue el padre de la fe, es considerado el padre de la fe. Fue el primero de los patriarcas. A él Dios le prometió tierra y descendencia, pero también le hizo saber que su descendencia iba a sufrir esclavitud motivada por sus pecados, que ahorita vamos a entrar un poquito más a analizar esto. Y sí, efectivamente en Egipto sufrieron esclavitud durante 400 años, hasta que fue Moisés, también por encargo de Dios, que lleva a cabo la liberación del pueblo hebreo, y salen de Egipto hacia Canaán, la tierra prometida, aquella tierra que le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Tierra que logran conquistar después de un largo peregrinar en el desierto de 40 años, y al que al fin logran llegar para establecer entonces una época de jueces, en la que hubo, la Biblia nos habla de 12 jueces, en realidad fueron 14, consideramos a Elí y a Samuel, que además de ser jueces fueron sacerdotes. Y si pensáramos un poquito más, estaríamos hablando aún de 15 jueces, ya que de alguna manera Josué, quien entra a Canaán, logra la conquista de Jericó, pues también hizo una función, hizo las veces de juez. Él es el que hace el reparto de las tierras conquistadas. Una vez superada la época de jueces, o una vez que el pueblo rehúsa ya llevar una organización, un gobierno a través de jueces, piden un rey, entonces iniciamos la época de la monarquía, en la que aparece Saúl como el primer rey, un rey que no fue fiel a Dios, por lo que Dios le retira, ¿verdad?, su apoyo, su buena voluntad, para dar paso al reinado de David, a quien le entrega las grandes promesas, a quien le promete que su descendencia reinará algún día, ¿verdad?, para siempre, que no se va a retirar el cetro
¿verdad?, de su descendencia, refiriéndose a esto, a la investidura, a un rey ungido. A la muerte del rey David, sube al trono su hijo, el sabio rey Salomón, quien construye el templo, el primer gran templo de Jerusalén, con toda su utilería y sus ornamentos y todo lo que Yahvé Dios pidió que se contuviera, se guardara, se utilizara dentro de ese templo, ¿verdad? Que primeramente fue un tabernáculo en el que era una tienda portátil que viajaba en el desierto. Bueno, Salomón edifica ya el primer gran templo, ¿verdad?, conocido como el Templo de Salomón. Un templo que tenía una fabulosa fuente sostenida por 12 bueyes, tenía también el altar de los sacrificios, contenía también las fuentes para la purificación, que era esta sostenida por los bueyes, y hacia el interior del templo, bueno, que se dividía en varias secciones, la parte principal del interior del templo, que se contenía, ¿verdad?, cubierta por un velo, no podía tener acceso cualquier persona, sino únicamente el sacerdote una vez al año, y contenía el arca de la alianza, considerada como el trono de Dios, de madera de acacia cubierta de oro, ¿verdad?, de oro puro. Ya a este lugar se le llamaba el Santo de Santos, el Santísimo o el Santorum. Antes de esta parte final del altar, encontrábamos, ¿verdad?, que antes había otra sección en la que se presentaba el candelabro, ¿verdad?, también amartillado en oro puro en una sola pieza, con especificaciones perfectamente señaladas por Dios en las Escrituras. Aquí podemos ver, puse como referencia para que ustedes pudieran ver el tamaño de este candelabro, casi era de la estatura de una persona de estatura media, y también podemos ver aquí en la lámina que estamos proyectando cuál era la vestimenta de un sacerdote o de una persona que debía llevar servicio en el templo. Llevaba un poco menos de adornos o menos ataviado, pero bueno, esta es la vestidura de un sacerdote. También en el templo se contenía la parte, la mesa de los panes, ¿verdad?, de la proposición. Eran 12 panes de la proposición que hacían referencia o representaban las 12 tribus de Israel, así como también el altar de los inciensos, donde se quemaba el incienso. Aquí vemos a estos dos, la copa de la fuente y el altar del sacrificio. Estos dos instrumentos se usaban hacia el atrio o afuera de lo que era propiamente el templo. Nosotros recordamos en nuestro estudio del Salmo 78, les señalé que el reino de Israel cae bajo el dominio asirio en el año 721 a.C. El pueblo conquistado, el pueblo de Israel, ¿verdad?, el reino del norte, es deportado, es desterrado para nunca más volver. Ahí terminó tristemente la historia del reino de Israel, ya dividido, ¿sí? La monarquía unificada había dado fin también para siempre. Sin embargo, el reino del sur pues continuó todavía subsistiendo un tiempo más. Judá, el reino del sur, con su capital Jerusalén, la ciudad santa, levantada sobre el monte Sión. Es por eso que cuando referimos el monte Sión, repito, sabemos que nos estamos refiriendo,
¿verdad?, a Jerusalén. Jerusalén, que repito, subsistió un tiempo más, y durante este tiempo, bueno, Jerusalén tuvo reyes todos de dinastía davídica, ¿verdad?, de la tribu de Judá. Y tuvo reyes buenos, con el rey Josías, fue uno de los mejores reyes que tuvo, ¿verdad? Pero también podemos encontrar que en su mayoría tuvo reyes muy malos, y algunos rayando en ser impíos. Esto obviamente no fue agradable a Dios. Eran reyes pecadores, obviamente con un pueblo pecador que faltaba a la fe de Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, falta de amor, una fe débil, infidelidad, desobediencia, ofensas a Dios, sincretismo, esto es, mezclar la fe en Yahvé con creencias, apegos o costumbres paganas, que los llevaban a la práctica de la idolatría a falsos dioses inexistentes, cultos licenciosos, sacrificios, etc. Obviamente, volvemos a pensar cómo podía también al mismo tiempo actuar en general hacia su interior el pueblo en su persona, en la convivencia familiar, social, política. Bueno, pues obviamente había falta de honestidad, de moral, de rectitud, había corrupción, abuso de poder, soberbia, mentiras, robo, fraude, violencia, homicidios, daño físico, moral y espiritual, falta de caridad, de piedad, de compasión, de perdón, de cooperación, de ayuda solidaria. Todo esto, obviamente, anunciado por nuestro importantísimo profeta Jeremías. Jeremías, que se lamentaba señalando el pecado de Jerusalén, y que por ese pecado Dios lo iba a mover, a remover de esa ciudad, ¿verdad?, de esa tierra que les había dado en promesa, la tierra prometida, ahora ya convertida en el monte Sión, en Jerusalén, en la ciudad santa. Esa iba a ser el castigo de Dios. Y así entonces, tristemente, esta sería ya a partir de aquí la continuación de nuestro Salmo 78, el que estudiamos en nuestro capítulo 6. Vemos que en el año 586 a.C., el reino de Judá, con su capital Jerusalén, caen conquistados por el imperio de Nabucodonosor. El pueblo sufre un largo destierro al ser deportados a Babilonia, pero la esperanza del regreso a la ciudad santa siempre permaneció viva en los desterrados, en el pueblo de Dios, en Israel. Así entonces, si resumiéramos estos dos sucesos, podríamos decir lo siguiente. En el año 932 a.C., muere el rey Salomón. Su hijo Roboán sube al trono. Él, por una mal reinado, falta de visión, de atino, de sabiduría, cosa que supo hacer Salomón, bueno, su hijo Roboán no, faltándole todos estos atributos o virtudes que tenía su padre, provocó el cisma de la monarquía unificada. Esto quiere decir, se dividió el reino en dos, dando, como ya señalé, fin a la monarquía unificada, surgiendo así el reino del norte, llamado Reino de Israel, con su capital Samaria, quien a lo largo de su estancia, de su duración, que no fueron muchos, ya que del año 932 al 721 en que cae, ese fue el periodo en el que tuvieron 19 reyes, en los que algunos fueron muertos
de manera natural y a otros se les dio muerte, fueron asesinados uno tras de otro, de manera reiterada. Eran 19 reyes de diferentes dinastías. ¿Qué quiere decir? De diferentes tribus, descendientes de las tribus de Israel. Igual podía ser un rey de la dinastía de Rubén, o de la dinastía de Gad, o de la dinastía de Neftalí, de Benjamín. O sea, no importaba la dinastía, no había una secuencia. ¿Por qué? Porque en realidad la promesa, ¿verdad?, estaba dada a la tribu de Judá a través de, si no fue promesa, fue más bien profecía a través de Jacob, cuando le dice a su hijo Judá, ¿verdad?, que él tendrá el cetro, él será rey. Y después vemos como la promesa davídica, la encontramos a través del profeta Natán, pero me estoy saltando el reino de Judá. Regresemos, corrigiendo esto, repito, el reino de Israel tuvo 19 reyes, no de dinastía davídica, no de la tribu de Judá. Y bueno, caen en el año 721, dominados por los asirios, y estos son deportados a Nínive y nunca más regresan. Se acabó el reino del norte, o Israel, con su capital Samaria. El reino de Judá, con su capital Jerusalén, logró subsistir, pero tristemente también en el año 586 a.C. cae. Del año 932 al año 586 a.C., que fue un periodo más largo, también tuvieron 19 reyes, pero aquí sí, repito, todos sus reyes eran de la tribu de Judá y obviamente, ¿verdad?, descendientes del rey David, porque ahí estaban dadas las promesas davídicas, de que un rey que fuera ungido, descendiente de David, iba a sostener el cetro para siempre. Nosotros sabemos con ojos cristianos que pues este rey es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Así entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues tristemente Jerusalén, la ciudad santa, es destruida, el templo es quemado, sus murallas derribadas y todo el pueblo queda devastado. Los jóvenes, los hombres cultos, las mujeres jóvenes, sanos, sin enfermedades, son desterrados, son exportados, son llevados en esclavitud a Babilonia. Y es aquí, estando en Babilonia, donde el salmista, ¿verdad?, ubica todo su relato. ¿Qué es lo que está sucediendo durante el destierro? ¿Cuál es el sentir del pueblo de Dios? Los israelitas, ¿verdad?, que vivían en Judá, que perdieron su ciudad, que fue saqueada, su muralla destruida, su templo quemado, ¿verdad? Y así nosotros podemos ver cómo inicia nuestro Salmo 137, que dice: a orillas de los ríos de Babilonia estamos sentados, llorando, acordándonos de Sión. Sión, repito, el monte Sión, se están refiriendo a Jerusalén. Están tristes, están llorando, están recordando, ¿verdad?, su lugar, su hogar, las promesas que tenía Dios. Se saben el pueblo de Dios, se preguntan de qué manera y cómo llegaron a estar en esa situación. Se preguntan los demás pueblos que alguna vez vieron al grandioso pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se preguntan qué pasó con su Dios, qué pasó con Yahvé, si es un Dios que ahora se encuentra derrotado. Sin embargo,
los israelitas no piensan así, eso piensan los otros pueblos, ¿verdad? Las otras culturas. Sin embargo, el pueblo de Dios, los israelitas, saben que esto no ocurre, saben que Yahvé es el único Dios, el todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el todo suficiente. Saben que no está derrotado, les está dando un castigo medicinal, los está disciplinando. ¿Por qué? Pues todos los pecados que cometieron, y que no fue por una sola vez y una primera vez, sino que de manera reiterada, repetida, constante, cada día más diversificada y en aumento, eran esas ofensas, esos pecados a Dios. Y Dios, tardo a la cólera, ¿verdad?, paciente, tolerante, llega un momento en que dice, ya no más. Nosotros sabemos que Dios castiga, pero no por su deseo de dañarnos. Nosotros sabemos que cuando nosotros estamos en integridad con Dios, en obediencia a Dios, en confianza a Dios, declaramos, ¿verdad?, nuestra fe y vivimos en ella, ¿verdad? Dios nos da todo por añadidura. Somos adeptos en el Señor. Pero cuando salimos de esto, optamos por el pecado, pues ¿qué hace Dios? Nos castiga. ¿Y cuál es su forma de castigarnos? Nos suelta. Salimos de su protección. Salimos de la gracia que nos da. ¿Y qué es esa gracia? Son regalos, dones, en Espíritu Santo, en beneficios, en acompañamiento, en luz, en guía. Nos suelta. Ese es el castigo, que nos suelta, nos deja a merced del pecado. Y generalmente nuestro propio pecado. Y generalmente es nuestro propio pecado el que después nos azota, el que después termina haciendo presa de nosotros. Nuestro Salmo 137 en el versículo 2 nos dice, en los álamos de la orilla colgábamos nuestras cítaras. Bueno, ¿de qué orilla? De los ríos de Babilonia, ¿sí? Babilonia, sabemos, todos hemos escuchado aquellos famosos jardines colgantes de Babilonia. Bueno, ¿por qué? ¿A qué se debía y por qué eran propicios estos jardines colgantes? Bueno, Babilonia era un lugar que tenía agua, tenía muchos ríos que irrigaban toda esa zona. Entonces, aquí vemos al pueblo de Dios esclavo en Babilonia, ¿verdad?, en donde están llorando, sentados, recordando, están añorando, ¿verdad?, su Jerusalén santa. Y cuelgan sus cítaras, que es un instrumento musical con el que ellos cantaban salmos de alabanza, de adoración a Yahvé Dios. Entonces se sientan a las orillas de los ríos, están los álamos, que son grandes árboles, y ahí cuelgan sus cítaras porque no cantan, están tristes. El Salmo 137, versículo 3 nos dice, allí mismo nos pidieron cánticos nuestros deportadores, nuestros raptores. Alegría, cantad para nosotros un canto de Sión. O sea, obviamente nosotros sabemos que ellos, que no entendían lo que era la alabanza a Yahvé, no sabían que el pueblo de Dios cantaba en alabanza, en alegría a Yahvé, pues los babilonios, en esa ceguera absoluta en la que vivían, ahorita vamos a explicar por qué los considerábamos o por qué los considera así la Escritura, ciegos, pedían que se alegraran, que les cantaran. Sin embargo, ¿qué reflexionaban y qué pedían o qué pensaban el pueblo de Dios? Versículo 4. ¿Cómo podríamos cantar
un canto de Yahvé en un país extranjero. ¿Qué pasa? Ellos ya están haciendo reflexión, ya se están dando cuenta de que el actuar en el que estuvieron cuando estaban en Ciudad Santa, en Jerusalén, no era la adecuada. Tristemente están observando, sintiendo lo que perdieron, ¿verdad? Y tristemente se dan cuenta que no lo valoraron. Tristemente se dan cuenta de lo que perdieron, ¿verdad? Cuando sufren, cuando están lejanos. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Fue lo que pasó. Están tristes, están con dolor, se saben castigados por las ofensas a Dios. El versículo 5 dice: si me olvido de ti, Jerusalén, se me seque la diestra. O sea, están diciendo, si me olvido de ti, Jerusalén, se seca mi mano, la derecha. Pero no solamente eso quiere decir textualmente, está hablando de que moriría, pero de que sufriría una muerte no solamente corporal, sino que sufriría una muerte espiritual. Y lo vuelve a confirmar en el versículo 6, en el que dice: se pegue mi lengua al paladar, si no me acuerdo de ti, si no exalto a Jerusalén como colmo de mi gozo. Se da cuenta entonces que la verdadera felicidad, el gozo, la vida es, ¿verdad?, aquella vida en integridad, en amor, en obediencia a Yahvé. De otra manera, se pega su lengua al paladar, se le seca la mano, refiriéndose a esto, a una muerte corporal, pero más importante y doloroso aún, a una muerte espiritual. En su versículo 7, el Salmo 137 nos dice: acuérdate, Yahvé, contra la gente de Edom, del día de Jerusalén, cuando decían: arrasad, arrasad hasta sus cimientos. Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Quién es Edom? Bueno, Edom son descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, aquel que también, por no apreciar, por no valorar, por no le importó retener en un momento dado su primogenitura, porque él era el primogénito de Jacob. Era primogénito sobre su hermano Jacob. Sin embargo, no lo valoró, lo desestimó y se le hizo fácil, ¿verdad?, entregar a su hermano Jacob su primogenitura por un plato de lentejas. Bueno, pues aquí Edom son descendientes de Saúl, y Edom cae en un pecado grave, siendo hermanos de alguna manera del pueblo de Dios, ¿verdad? De hecho, ellos eran también, ¿verdad?, descendientes de Jacob. Siendo hermanos, este pueblo de Edom, los edomitas, se alegraban y entusiasmaron y animaron y aplaudieron la invasión de Nabucodonosor a Jerusalén. Se alegraron, aplaudieron, se burlaron cuando el pueblo de Dios, Israel, es deportado a Babilonia. Luego, en el versículo 8 de nuestro Salmo 137, podemos leer: capital de Babel, devastadora feliz, ¿quién pueda devolverte el mal que nos hiciste? Aquí primero tendríamos entonces que entender quién es Babel y qué quiere decir Babel. Bueno, Babel quiere decir confusión, quiere decir equivocación, obscuridad, errar, equivocarse. Entonces, Babel es la palabra de la que después se derivó la palabra Babilonia. Por tanto, Babilonia quiere decir confusión, oscuridad, equivocación. A diferencia
de Jerusalén. Jerusalén viene de la palabra Salem, que quiere decir paz. Entonces, Jerusalén quiere decir ciudad de paz, ciudad de luz, de verdad. Eso es la diferencia, ¿no? Entonces, aquí, cuando nosotros vemos el versículo 8 que dice, capital de Babel devastadora, feliz, ¿quién pueda devolverte el mal que nos hiciste? Bueno, tendríamos que irnos a ver Abdías, que es el libro más pequeño de la Biblia, ¿verdad? Tiene pocos versículos y pues no tiene capítulos, ni siquiera señala capítulo 1, únicamente menciona versículos que son pocos. Bueno, en su versículo 1 nos dice, esto dice el Señor Yahvé a Edom. Ya sabemos quién es Edom, ¿verdad? Que también es considerado otra ciudad que es Babel, otra ciudad de confusión. Entonces, Babilonia, Edom, ciudades de confusión, ciudades que no están con Yahvé Dios. Entonces, esto dice el Señor Yahvé a Edom, por la violencia, versículo 10, criminal contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás aniquilado para siempre. El día en que le diste de lado, cuando los extranjeros apresaban su ejército, cuando los extraños allanaban sus puertas y se repartían a suertes Jerusalén, también tú eras uno de ellos. No te recrees en el día de tu hermano, en el que día de su debacle. No te alegres por los hijos de Judá en el día de su ruina. No te burles de él en el día del aprieto. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su desastre. No te recrees también tú en su desgracia. En el día de su desastre, no saquees sus riquezas en el día de su desastre, porque se acerca el día de Yahvé para todas, repito, para todas las naciones. Lo mismo que tú has hecho, se te hará. Sobre ti recaerá tu merecido. Es en base a esto entonces que el pueblo de Dios, Israel, está pensando, ¿verdad?, en el castigo como sienten ellos merecido lo tendría Edom, Babel. Pero no solamente Edom, en el versículo 9 también está pensando obviamente en Babilonia y dice, feliz quien agarre y estrelle a tus pequeños contra la roca. Abdías 16 nos dice, sí, como bebisteis vosotros sobre mi santo monte ya sabemos que es Sión, Jerusalén. Como bebisteis vosotros sobre mi santo monte, beberán sin cesar todas las naciones, beberán relamiéndose y desaparecerán sin dejar huella. Pero en el monte Sión sobrevivirá un resto que será santo, y la casa de Jacob recobrará sus posesiones. Subirán victoriosos al monte Sión para juzgar a la montaña de Esaú, y Yahvé reinará. Bien, cualquiera que lea este versículo 9, feliz quien agarre y estrella a tus pequeños, a tus niños, contra la roca. Cualquiera diría, bueno, esto no solamente es un clamor, un pedido de justicia, esto ya raya en la venganza, pero además una venganza de las más crueles, injustas y abusivas, ¿no? ¿Cómo estrellar a los niños, a los pequeños contra la roca? Aquí, obviamente, cualquiera que lo quiera analizar y ver con ojos cristianos, entenderíamos, ¿verdad?, que esto no es más que aquello que dijo Jesús cuando refiere que el albañil había desechado la roca, ¿verdad?, aquella que era la roca angular.
Entonces, la roca angular sabemos que es Jesús, sobre la cual se construye. ¿Y qué se construye? Una fe, una vida eterna. Entonces, sabemos también que Jesús es el justo juez que va a juzgar. Y aquellos, ¿verdad?, que sean Babilonia, confusión, hijos de maldición, bueno, serán estrellados contra la roca. Jesús, el justo juez, los juzgará. La roca que desecharon los albañiles se convirtió en piedra angular, en justo juez. Pero también aquellos, ¿verdad?, que vivan en obediencia, que busquen a Dios, que sostengan esa fe, bueno, entonces esa misma roca, que para unos va a ser de juicio, ¿verdad?, y rompimiento, destrucción, castigo, para otros va a ser roca angular de construcción de una nueva vida, de una vida eterna. Eso es. Y así entonces, ¿qué pasó en todo ese tiempo en el que el pueblo de Dios, Israel, vivió esa terrible, dolorosa y larga deportación o destierro? Porque este destierro terminó cuando cae Babilonia, porque también cayó la gran Babilonia, bajo el dominio entonces de Ciro el Grande, el persa. Con este Ciro el Grande, ¿verdad?, durante el reinado persa, en el que se le permite al pueblo de Israel regresar a Jerusalén. Sí, les dice, regresa, los que quieran regresar, regresen, únicamente, ¿verdad?, me pagas impuestos, reconoces mi dominio, mi dominación, y regresa si quieres. Y es así como el pueblo de Dios, Israel, logra regresar a Monte Sión, a Jerusalén, con la idea, con el corazón de volver a levantar su templo, sus murallas, a reconstruir la ciudad que estaba devastada, que estaba abandonada, solitaria. Bueno, en este tiempo, desde el destierro hasta que logran regresar a Jerusalén, el pueblo de Dios experimentó madurez espiritual. Hizo un ejercicio de penitencia, de contrición, reconoció su pecado, se arrepintió, se lamentó, se dolió, añoraba, extrañaba, necesitaba a Yahvé. Nosotros podemos ver que el destierro fue una experiencia terriblemente dolorosa, pero también fue el periodo más fecundo de su historia. Israel se vio elevado por la poderosa corriente espiritual que lo va a conducir hasta la madurez definitiva de su fe. Esta corriente se le conoce con el nombre de judaísmo porque nació en la meditación de las tradiciones bíblicas recogidas en Jerusalén, capital del reino de Judá. Es en Babilonia donde la gente de Judá, los judíos, comienzan a asumir su papel de pueblo portavoz de Dios. Israel ya no tiene un rey terreno, un rey terrenal. Su único rey será Dios. Empieza un reinado, ¿verdad?, de Dios, de Yahvé. Nuevamente un reino de Dios, de teología. Ya no son una nación, son una comunidad. Ante el fracaso de la monarquía surge la figura del sumo sacerdote como jefe del pueblo. Esta es el Salmo 137, que nos narra otra parte de la historia, ¿verdad?, del pueblo de Dios. Historia que no ha terminado. Esta continúa, la podremos ver hacia el fin de nuestro curso de los Salmos. Pero aquí viene
la gran pregunta. ¿Y tú cómo estás? Sí, tú. Tú que siempre te agradezco que me acompañes, porque juntos crecemos espiritualmente cuando entramos al estudio y al análisis de esto. Y pidiéndole a Dios Espíritu Santo podemos discernir y tener luz en la palabra de Dios y entender que la palabra de Dios es actual, se actualiza. Tristemente no nos damos cuenta que nosotros repetimos la historia de Israel. Así como el propio pueblo de Israel repitió y repitió y repitió su misma historia. Sí, lo hizo cuando cayó después de idolatría, de ofensa a Dios, cayó en esclavitud en Egipto. Es rescatado, es perdonado por Dios y salen de la esclavitud con Moisés y en el desierto vuelven a caer en pecado. Y por eso duran 40 años en el desierto, porque Dios no les iba a dar al pueblo una tierra donde emana leche y miel cuando ellos no estaban íntegros ante Dios, en obediencia, en fidelidad. Dios no iba a permitir que entraran a la tierra. Tuvieron que madurar eso, tuvieron que entenderlo, tuvieron que sufrirlo. Tuvieron que entender que ante su pecado les quedaba el arrepentimiento, el pedir perdón, clamar a Dios. ¿Para qué? De manera humilde y sin esa soberbia en la que vivían en ocasiones, pudieran tomar esa gracia de Dios, esa bendición, la tierra prometida. Entraron en ella, entraron a la época de jueces y se dio la peor momento de pecado del pueblo de Dios, que quiso corregirse durante la monarquía, pero que después volvieron a caer en lo mismo. Pero vuelvo a preguntar, ¿y tú cómo estás? ¿Y yo? ¿Cómo estamos? Veamos un repasito de las ofensas del pueblo de Dios. Hagámoslos ahora aplicándolo a nosotros. Y preguntémonos cuántas veces hemos, ¿verdad?, reiterado esa conducta pecadora. Falta de amor a Dios, que se traduce en una fe débil, una fe tibia en la que hay dudas, en la que no hay confianza en Dios. Confiamos más en el dinero, confiamos más en el seguro de vida, confiamos más en las rejas, en los candados que cierran nuestra casa, confiamos más en un trámite administrativo o ante un juez, que confiar en la protección, en el amor, en la justicia de Dios. Esa es una fe débil. Bueno, ¿cuántas veces hemos caído en infidelidad, en desobediencia, en ofensa, en sincretismo? ¿Cuántas veces hemos ido a realizar prácticas de idolatría a falsos dioses? Sí, nos vamos en primavera a danzar a las pirámides de Teotihuacán, ¿verdad?, al sol, a llenarnos de energía, ¿no? O leemos el horóscopo, o nos colgamos el amuleto de la suerte, o colgamos los ajos a la entrada de nuestra casa para que no nos echen mal de ojo. Y perdón si estoy siendo dura o estoy hablando con dureza. ¿Cuántas veces practicamos o participamos en cultos licenciosos? Y nuestra relación y la convivencia con nuestra familia, ¿qué tal, O la convivencia social o política, ¿qué tal? ¿Cómo está nuestra honestidad, la moral, nuestra rectitud? ¿Cómo andamos en cuestión de corrupción? ¿Hemos sido motivo de corrupción? Esto es, ¿hemos nosotros sobornado, corrompido? ¿O hemos permitido
recibiendo un soborno. El abuso de poder, desde un padre o una madre hasta un alto funcionario. ¿Sí? Estoy hablando de nuestros gobernantes. Desde lo más, lo primario, la base, la familia, cómo estamos ahí en el abuso de poder dentro de nuestra familia, subiendo, ¿verdad?, hacia la sociedad, hasta el alto mando, ¿verdad? ¿Qué tal la soberbia? ¿La mentira? ¿Cuántas veces al día? Ya lo digo en nuestra vida. Está comprobado que todas las personas mentimos diario. Ay, pequeñas mentiras, ¿no? Son, al fin, mentiras, ¿no? Es una pequeña mentira que no hace daño. Al fin, mentira. No es de Dios. La mentira no es de Dios, aunque sea pequeña. Aunque sea mentira piadosa, no es de Dios. El robo, el fraude, la violencia, el homicidio, el daño físico o moral, peor, el daño espiritual. ¿Cómo andamos en todo esto? ¿Qué tal nuestra falta de caridad, de piedad, de compasión, de perdón, de cooperación y ayuda solidaria? Vivimos, como Babilonia, en la confusión. En aquel entonces se le llamaba liviandad. Hoy, modernamente, le llamamos light. Vivimos en un mundo, en una época light, con pensamiento light, con corazón light, con una fe light, con cultura, moral, valores light, ¿no? Sí. Al final, liviandad. Al final, confusión. Al final, vivimos en Babilonia. No nos damos cuenta que hemos salido de la paz, de la ciudad de paz. Y no nos damos cuenta que de esa manera no vamos a poder lograr llegar a la gran Jerusalén Santa, a la vida eterna, a la esperada y prometida Jerusalén de Dios. Y así entonces caemos en un lamento, en una lejía, como es el Salmo 137, porque añoramos, porque tenemos dolor, pero no nos damos cuenta que en ese dolor, ¿verdad?, es porque Dios nos soltó. La manera en la que castiga a Dios no es decidiendo Él que te venga un desastre, un accidente, una enfermedad, una tribulación económica, pérdida de un familiar y te quita a tu esposo, te quita a tu hijo y mueran. No, Dios no te los quita, Dios no te castiga con eso, simplemente se retira de ti, te deja, te suelta. Y entonces, en el momento en el que Dios nos suelta, que es el castigo que nos da, la manera de Dios de castigarnos es dejarnos. Entonces nos volvemos, ¿verdad?, presas del maligno y nos zarandea. ¿Cómo? Como quiere. Y ese zarandeo, ese abuso maligno, puede ser poco, mucho, regular, como se le antoje a Él. Y Dios lo permite. ¿Por qué? Es tolerante, es paciente. Pero llega un momento en que Dios dice, no más, te dejo y quedas a la suerte del maligno. Pero no porque Dios te esté mandando estas desgracias, sino porque elegimos soltarnos de la protección de Dios. Y ahí tenemos de dos. O nos fortalecemos, ¿verdad?, y crecemos espiritualmente y pedimos perdón, o caemos, ¿verdad?, en la oscuridad y perdemos la salvación. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un momento en el que lo malo
lo vemos bueno y lo bueno malo. Ahora el aborto, que es malo, lo vemos bueno. Porque lo que es luz, lo convertimos en tiniebla. Y la tiniebla la vemos como si fuera luz. Ejemplo, la inocencia de un niño. No, que lo sepa desde ahorita. Cuando lo más luminoso, lo más puro, puede ser la inocencia de un niño. Lo introducimos a las tinieblas cuando le permitimos vivir o crecer de manera rápida, anticipada. Y muchos padres y muchas culturas se alegran y se orgullecen de ver ahora a nuestros niños precoces, ¿no? Lo que antes era amargo, ahora es dulce, ¿no? La corrupción. Cualquier persona que vive en ello siente dulzura. ¿Cómo no le va a gustar? Lo amargo lo convierten o lo ven en algo dulce y lo dulce en algo amargo. La luz lo ven como tinieblas y las tinieblas la ven como luz. Lo malo como bueno y lo bueno es malo. Bueno, así entonces, pues no nos queda más que, como es costumbre, pasar ahora a escuchar nuestro Salmo 137. Pero vamos a explicar esto. En esta ocasión, el canto que vamos a escuchar no es un canto, corrijo, más bien es la ópera de Nabucco, ¿sí? Haciendo referencia a Nabucodonosor. Esta ópera, Nabucco, fue escrita en el siglo XIX. Su autor fue Giuseppe Verdi, italiano. Esta puesta de escena está basada en el Salmo 137 y narra precisamente el momento en el que el rey Nabucodonosor toma la ciudad de Jerusalén y lleva en esclavitud, deportados, desterrados al pueblo, lo lleva a Babilonia. Entonces aquí vamos a ver nuestra ópera llamada Va Pasiero, ¿verdad? Con el coro de los esclavos hebreos, Va Pasiero, que nos narra, ¿verdad? Nos explica este Salmo 37 y después vamos a volverlo a oír repetido, dando lectura a nuestro Salmo 137. Nuevamente, en ocasión, en estos minutos breves, no importan. Dios aprecia un minuto de oración en secreto, en integridad, clamando a Dios. Aprovechemos este momento para hacer una reflexión sobre todo lo platicado. Leamos nuestro salmo, apliquémoslo a nosotros y añoremos, ¿verdad?, salir de la Babilonia para poder regresar, estar, vivir en Sión, en Jerusalén. Y un día, al fin, podré llegar a la gran y santa Jerusalén. Nos vemos. Me dio un gusto platicar con ustedes. Dios les bendice. Muchas gracias.